Vamos a continuar con la segunda presentación de la doctora María José Puga. Vamos a subir un video que ella nos compartió con su presentación. Ya hablábamos, ¿no es cierto?, de la doctora María José Puga, médico cirujano, especialista en medicina familiar, especialista en cuidados paliativos, magíster candidata en bioética, jefa de la Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Base Valdivia y presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Base Valdivia, y su presentación, Final de vida en pandemia y el deber de propiciar una muerte digna. Voy a compartir entonces. Muy bien. Del final de vida en pandemia. Trabajo en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Base Valdivia y me han invitado a participar en esta mesa redonda del final de vida en pandemia y desde el punto de vista ético, cómo debemos propiciar una muerte digna. Quiero aclarar antes de seguir que si soy médico de familia, no trabajo en el ámbito de atención primaria, sino en un hospital terciario de mi región y por lo tanto todo lo que voy a compartir con ustedes son experiencias hospitalarias. Ahora hay que rescatar o mencionar que en nuestro país, en este contexto de pandemia, las muertes por coronavirus también han ocurrido principalmente en los hospitales. Y esto del final de la vida nos produce reacciones contradictorias y ambiguas y nos producen sentimientos muchas veces de dolor, de angustia, de rechazo, sensación, por así decirlo, de negación, porque los que trabajamos en salud y hemos estudiado para salvar la vida de los enfermos, de los pacientes, muchas veces esta situación de final de vida nos produce una sensación de fracaso, nos recuerda nuestro propio final y puede, por consecuencia, llevarnos a evitar o no hablar o no tratar a pacientes que están en esta situación. Pero el final de vida es un momento lleno de significados, como quería compartirles en esta fotografía, donde aparecen Maxine y Dan Simpson, un matrimonio de 83 años que tuvo la fortuna de enfermar simultáneamente y fue hospitalizado, y sus médicos tuvieron la delicadeza de dejarlos en la misma habitación y ellos pudieron compartir sus últimos días, horas e instantes de vida, así como los ven en la fotografía, tomados de la mano, sonrientes, felices, como fueron sus más de 50 años de matrimonio. Y ellos pudieron experimentar un final de vida que, si bien fue intenso y lleno de emociones, estaba lleno de significado y de sentido para lo que estaban partiendo. Y no solo el final de la vida tiene este significado emotivo, sino, como nos dice el maestro Miguel de Cervantes en su obra Don Quijote, en su momento o en su lecho de muerte menciona: yo, señores, siento que voy muriendo a toda priesa. Déjense burlas apartes y tráigame un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma. Entonces nos habla que este final de vida no solo tiene tareas terrenales como hacer el testamento, sino tareas espirituales que son fundamentales, y por eso que el final de la vida es un momento importantísimo en la vida de cualquier persona. Y en realidad, por lo mismo, no es un momento para estar sola, para estar solo, y el acompañamiento de los familiares durante el transcurso de la enfermedad y en el fallecimiento nos da la oportunidad de llenar de significado estos momentos, porque si bien son de gran intensidad emocional, la despedida y estos ritos que son propios de nuestra condición de seres humanos nos ayudan a darle sentido y a compartir en comunidad un momento que es tan significativo e importante. Y además, este final de la vida es un espacio fundamental para la espiritualidad, de forma que nos podamos relacionar con uno mismo, con los otros y con lo trascendente de una forma significativa y relevante para darle sentido a toda nuestra vida en estos instantes en que termina.
Y en la medida que podamos tener estos espacios, celebrar estos ritos y compartir, vamos a poder elaborar este duelo anticipado por el paciente, pero también la familia resolver estas pérdidas con un duelo sano y con una despedida que deje el corazón tranquilo y sereno para enfrentar la ausencia del ser querido. Pero este año 2020 ha venido un gran intruso a alterarnos, a intervenir en estos momentos de final de vida y de alguna forma el aislamiento social que nos ha obligado, el confinamiento de los familiares y van a producir experiencias de enfermedad y de muerte muy dolorosas por el aislamiento y por la soledad que pueden vivirse en contexto de pandemia. Y esto va a generar no solo dolor para el que parte, sino experiencias de carácter traumático y efectos negativos a largo plazo en los deudos, en la familia y en la sociedad en general. Porque la atención al final de la vida, los que trabajamos en cuidados paliativos, sabemos que necesariamente requiere empatía, humanidad, respeto. Y lamentablemente el uso de elementos de protección de personal en el personal de salud hace difícil establecer vínculos y con mayor razón transmitir afectos con el que está enfermo y con el que está partiendo. Y esta muerte en el hospital entre desconocidos, sin el cariño de un ser querido, de un familiar, de una mano amiga, puede ser una experiencia traumática, desgarradora para el paciente y también para sus familiares. Y estos deudos van a tener más dificultades para realizar una sana elaboración de su duelo, como les decía anteriormente. Porque esta condición de pandemia nos exige por sobre todo un pensamiento y una responsabilidad por la salud de todos y empezamos a pensar más en el conjunto de la comunidad, de la sociedad, más que el individuo. Pero el individuo también exige en esta situación vital tan importante que en el final de vida que exista un acompañamiento y que existan las condiciones dignas, mínimas para que esto tenga sentido. Y por lo mismo nos exige a nosotros que estamos trabajando en salud prudencia y juicio para aplicar estas medidas que son en bienestar de la salud de muchos y tratar de mitigar los efectos no deseados de las restricciones. Y claramente esto puede modificarse según las circunstancias, la historia, el momento de cada uno y también estamos llamados a hacer caso de esta situación. Porque más que nunca al final de la vida tenemos que mantener a la persona en el centro de la atención y tratar a cada paciente acorde a su dignidad en cuanto es una persona y única, irrepetible, con valores propios y que además está extremadamente vulnerable por las dificultades derivadas de su enfermedad y que se van a manifestar de muchas maneras, no solo en los ámbitos físicos que estamos más acostumbrados. Este paciente, este enfermo, no es una enfermedad, sino una persona que necesita un cuidado de calidad proporcionado a cada paciente y también considerando la limitación de recursos que nos está imponiendo esta pandemia. Y además estamos en la obligación de cuidar al equipo de salud que está particularmente expuesto en esta situación y que probablemente también está mucho más vulnerable. Porque cuando hablamos del derecho a una muerte digna, tenemos que materializarlo o llevarlo, hacerlo carne, respetando la dignidad que requiere el reconocer que existen vínculos fundamentales que nos unen, que nos constituyen en una comunidad. Y es relevante que al momento del partir el enfermo, el que muera, pueda verse reflejado en el rostro de otro ser humano que tiene la humanidad, la empatía de estar junto a él, de acercarse y de entregarle la compañía y el consuelo necesario para poder tener de alguna forma pasar este trance con otro ser humano al lado. Y además no solo entregarle el confort o, por así decirlo, el alivio físico, sino preocuparnos de los aspectos psicológicos, espirituales, que son a veces mucho más relevantes al momento del final de vida. Por lo mismo surge este imperativo ético de buscar los mecanismos necesarios que permitan al enfermo despedirse de su familia y de sus amigos.
Entonces, necesitamos entregar apoyo psicológico en la agonía y en la muerte, asistencia espiritual, un entorno humanizado y un buen trato. Y este acompañamiento espiritual y familiar no solo es un imperativo ético, sino que también está consignado en la ley de deberes y derechos del paciente. Por lo tanto, tenemos una norma que nos obliga a hacer. Y cómo crear espacios más humanizados. Y hay muchos ejemplos de transformar, decorar las salas de aislamiento, las salas de unidades de cuidados intensivos con murales pintados en las paredes, en los techos, que es lo que más miran los pacientes. Pero también podemos personalizar al personal de salud que está detrás de todo este elemento de protección personal, poniendo una foto sonriente en la pechera, o como hizo esta pediatra brasileña con la imagen de una caricatura de Disney para alegrar a sus pacientitos a que se pueden asustar al verla tan disfrazada. Colocar música de fondo relajante para ocultar esos pitidos tan odiosos. Yo estoy más de 15 minutos en una unidad donde hay más de 2 o 3 monitores y de verdad que termino enervada con el ruido constante y con el ruido de fondo. Imagínense un paciente que está ahí 24, 48, 72 horas en situación de final de vida, y colocar música ambiental puede ayudar bastante. Tratar de presentarse siempre y promover el trato con el nombre del paciente. Nosotros tenemos pizarras donde se coloca el nombre del paciente y además le preguntamos cómo le gusta que le digan y ponemos su apodo entre paréntesis al lado como una forma más cercana, y sobre todo cuando hay síndrome confusional o se está al final de la vida, las personas muchas veces responden mejor a su apodo que a su nombre que está inscrito en el registro civil, y yo que me llamo María puedo entender que todas las Marías que me están escuchando pueden sentirse representadas, que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a responder al nombre que nos pusieron. Ahora podemos también de alguna forma crear programas en los medios de comunicación que sean idóneos para acompañar a los pacientes y el personal de salud en estos momentos tan difíciles, porque yo he pasado visitas a los hospitalizados escuchando el matinal de turno y créanme que uno necesita aliviarse de tanto sensacionalismo, de tanta truculencia, de tanta intensidad y superficialidad a veces, y un programa que no tiene que ser profundo, pero que puede generar distracción en las personas que están en esta situación, puede ayudar a pasar mucho mejor las horas. Y además, entre los mismos personal y los equipos de salud deberíamos propiciar diálogos y rituales de despedida que van a ayudar también a cuidarnos, a protegernos de estos duros momentos, porque también estamos muy vulnerables con la sobrecarga de trabajo que esta pandemia nos ha traído. ¿Y qué otras sugerencias? Probablemente la más importante, que es informar a la familia del paciente en términos claros y de un modo empático. Y aquí yo rescato el privilegio que tiene el médico de familia de actuar como un puente, que por un lado conoce el lenguaje técnico y puede hablar con los especialistas de las unidades de cuidados intensivos, pero también conoce a sus pacientes, a su entorno, al lenguaje más coloquial, y puede transmitirle de una forma más clara la situación exacta de su ser querido que está hospitalizado. Y este puente puede ser también a la inversa, transmitiendo las preferencias y valores del paciente a su familia, o actuando de intermediario para acercar a la familia a este paciente que está hospitalizado y aislado. Y quiero contar una anécdota muy bonita, como una familia imprimió en cuadrados de tela fotografías de toda la familia, hizo una especie de manta de patchwork con estas telas con fotografía, y su abuela, la matriarca, estaba hospitalizada, abrigada y rodeada de esta mantita que su familia le había confeccionado con tanto cariño. También podemos desde atención primaria incentivar a la familia que envíe cartas o correo electrónico a su ser querido hospitalizado y promover el acompañamiento, ya sea presencial o virtual, por agentes de acompañamiento espiritual, ya sean pastores, capellanes o distintos tipos religiosos, y considerar a las interconsultas a los equipos interdisciplinarios, que son los equipos de cuidados paliativos, que son especializados en entregar el apoyo, el acompañamiento al final de la vida.
Otra sugerencia importante es organizar voluntarios que de alguna forma puedan ser entrenados en cómo usar estos elementos de protección personal y puedan actuar de puente o de nexo entre la familia y los enfermos, y de alguna forma evaluar estas medidas tan restrictivas en la medida que se puedan y poder permitir el acompañamiento de esta persona por lo menos en sus últimas horas de vida. Y si no es eso posible, promover la comunicación por los distintos medios tecnológicos que en este momento no es tan utópico de realizar habitualmente. Y por eso yo quería compartir la experiencia que desarrolló un grupo de profesionales de la Unidad de Cuidados Paliativos en un hospital público, el Hospital Barros Luco, donde con 6 o 8 camas han acompañado a fallecer a muchos pacientes de coronavirus en medio de esta pandemia. Y quiero destacar las palabras de una colega y querida amiga que dice: cuando un paciente va a fallecer, se necesita que todos los que lo atienden estén enterados y comprendan que quien muere es un padre o madre, un hijo o un hermano. Y por eso debemos ayudar en la medida de lo posible, velar que nadie muera solo y que si no es posible que entren con las medidas de protección los familiares, sean un integrante del equipo tratante, del equipo de salud, quien acompañe al que está falleciendo como si fuera su padre, su hermano y su amigo. Y claramente eso también ayuda al equipo de salud a de alguna forma protegerse de este famoso agotamiento por compasión, de este burnout, y este acompañamiento humanizado del que está partiendo sirve para reparar mucho del daño y del agotamiento emocional que produce esta situación de pandemia en que nos afrontamos a tantas personas que mueren de forma inesperada. Y también, si los familiares lo solicitan, tratar de que puedan encontrarse con o ver el cuerpo del fallecido con las medidas de protección adecuadas. Ahora, los funerales y ritos de despedidas también se van a ver afectados por el aislamiento social y puede eso ser muy significativo. Por ejemplo, en mi tierra, en el campo, se hacen los velorios como una fiesta que dura varios días, donde se matan animales, se bebe y se come mucho, y la frase es que mientras más bueno el finado, mejor es la fiesta. Y cuando tenemos que restringir estas actividades, claramente se lee también que lamentablemente el que falleció no era tan bueno. Entonces podemos adaptar esas celebraciones de alguna forma y si hay que hacer ceremonias religiosas o velatorios, tratar de hacerlos al aire libre para minimizar el riesgo de contagio. Y también considerar a los mayores, que muchas veces desean despedirse de sus seres queridos y tienen que estar por la cuarentena aislados, invitarlos a participar, aunque sea a través de medios tecnológicos, y superadas las limitaciones sanitarias, celebrar un funeral de manera más comunitaria y solemne. En ese sentido, puede ser útil en la fiesta de aniversario de alguna forma realizar esta despedida para el cumpleaños con las medidas que puedan ser adecuadas. Y finalmente quisiera compartir este díptico que hizo el capítulo de enfermería de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, donde están resumidos de alguna forma todo lo que hablamos. Esta presentación queda disponible para que ustedes puedan revisarlo, pero son algunos tips que rápidamente uno puede leer y que pueden tener presentes en caso que les toque esa situación. Así que quisiera terminar con estos versos de Silvio Rodríguez que dicen que al final del viaje estamos tú y yo intactos y quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, María José, tu presentación. Muchas gracias. Muy potente la imagen final, como que te queda ahí dando vuelta, ¿eh? Estás solo al final de la montaña. Ya recorriste el camino,